Buenas noches, amigos de las redes sociales. En esta ocasión vamos a tocar el tema de los procesos de separación de la Secretaría de Seguridad Pública y Procuración de Justicia ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Y para estos efectos nos acompaña el licenciado Óscar Lemus de la Torre, a quien damos un saludo y que se exprese. Licenciado, muchas gracias. Antes que nada, permíteme saludar a tu auditorio y que nos permitan entrar a sus hogares desde estas redes sociales para tratar de explicar un poco, ahondar un poco más a lo que los anteriores ponentes habían venido manejando aquí en tu programa, en el sentido en que ellos manejaron con mucha razón que están excluidos. Ya conocemos esta situación, los policías se encuentran excluidos actualmente de cualquier régimen laboral. A mí me gusta hacer una analogía, que no es a lo mejor muy propia, pero he manifestado en diversos foros que los posicionan a los policías en un estado similar a los de un proveedor de servicios para el gobierno del estado, o gobierno federal o gobierno municipal. Son proveedores porque la relación es administrativa de acuerdo a los criterios jurisprudenciales de la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la interpretación al artículo 123 constitucional, es la fracción 13 del apartado B, si mal no recuerdo, es la medular en este asunto. En esta interpretación la Corte ya lo externaron otros ponentes, no voy a ahondar mucho en esto porque el tema que nos ocupa es muy vasto. Nada más hacer el hincapié que sí no se les reconoce como una relación laboral, es administrativa 100% y en ese sentido va a versar nuestra defensa. ¿Cómo vamos a hacer una frente a estas injusticias cuando las autoridades, los jefes, los secretarios de Seguridad Pública, procuradores a nivel estatal, municipal y federal emiten bajas de manera discrecional argumentando muchas veces, no siempre, la pérdida de la confianza? A veces el argumento principal de ellos es decir, hicieron un examen de control de confianza, muchas veces no lo hacen, simplemente dicen, te perdí la confianza, ya no me sirves, aquí tenga usted su baja y se va. En el mejor de los escenarios, hemos encontrado en la práctica de nuestra profesión, que si bien es cierto se les otorga en algunas ocasiones, repito, el derecho de audiencia para emitir una baja, esta no es un derecho de audiencia pleno. No es pleno. ¿Por qué? Es ahí donde entra lo medular. Es donde entramos, nos topamos con pared, porque hay un derecho de audiencia que está encaminado al fracaso. Te están diciendo, cuando te instalan un procedimiento administrativo al interior de la dependencia que te va a dar de baja, la Comisión de Honor y Justicia te hace un procedimiento donde supuestamente el policía es oído y donde tentativamente puede ser vencido, y digo tentativamente en un tono un tanto peyorativo porque finalmente la intención es darlos de baja, punto. No pueden estos atacar el fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo? Los resultados del C3 de control y confianza. Cuando te encuentras en un proceso de cualquier otra materia, llámese civil, mercantil, tú como contraparte en un proceso tienes que tener una igualdad de condiciones y de circunstancias. A los policías no se les permite debatir, no se les permite impugnar, no se les permite tener un sopeso en el resultado de los exámenes de control de confianza. Es decir, no pueden contratar un poligrafista por su cuenta y decir, hazme un polígrafo y determíname tú si sí digo la verdad. No pueden decirle a un psicólogo, un psiquiatra, un experto en temas de evaluación de metría psicológica, decir, a ver, hazme un examen y determíname lo contrario que me están. No es pues viable. No lo permite la ley. Inclusive tan no lo permite que es censurado el resultado de los exámenes de confianza. Es decir, se tienen catalogados como información de carácter reservada por ley y no están obligados a presentarte el resultado de dichos exámenes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando nos encontramos frente a un acto como este?
yo lo defino como un acto de carácter irreparable, porque no te están dando la garantía de audiencia que te dan, no es plena. Y aun y cuando hagas todo el procedimiento interno ante la Comisión de Justicia, el resultado va a seguir siendo el mismo. El imperativo constitucional que establece el 123 de la Constitución sobre la prohibición expresa de la reinstalación de los servidores públicos que hayan sido de baja, sea cual sea el motivo y sea cual sea el medio de impugnación o de defensa o de alegato, lo que sea, no puedes, por prohibición constitucional de manera expresa, reinstalar a un policía por mandato judicial. Es decir, que un juez, ya terminado el procedimiento, determine que la remoción fue ilegal, acceda a la justicia y el policía no tiene derecho a esa justicia plena. Entonces, lo que dicen los juristas de la Suprema Corte de Justicia en jurisprudencia, hay un criterio que es muy interesante, que dice: ok, ya te dieron de baja, ya lo diste de baja, no le violaste sus derechos de garantía, hubo vicios formales, de fondo, como sea. Resársele el derecho, ¿cómo? Con la indemnización constitucional y con los haberes dejados de cobrar durante el procedimiento y hasta que la autoridad dé cabal cumplimiento a la sentencia. Hoy por hoy, lamento decirte, recordarte, quizás ya lo sabes, que existen aproximadamente 400 sentencias en proceso de ejecución ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Cerca de aproximadamente 20 millones de pesos que se deuda a 400 familias de policías, porque no nada más es el policía, es su familia, que desafortunadamente muchos siguen desempleados porque hubo quien, concretamente el general Risvaca, espero que me esté escuchando y asuma la consecuencia social de lo que él dijo públicamente. Ahí están los videos en internet. Dice él: estos muchachos, estas personas están condenados a prisión o a la muerte, dice. Fue muy... Recuerdo. Sí, lo dijo públicamente. Entonces, aun y cuando aquí en Michoacán, fíjate, es otro dato interesante. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió la recomendación 75 por en el 2014, la cual fue categóricamente rechazada en términos de la ley, claro, porque sí lo puede hacer la autoridad. Rechaza esta recomendación argumentando, Carlos Hugo Castellanos Becerra, que también le mando un cordial saludo si llega a ver este video, lo rechaza diciendo: la Comisión de Derechos Humanos se extralimitó en sus funciones porque en la emisión de esta recomendación investigó de más, ¿sí? Se metió en cosas que no debía de meterse. Ok, justificó lo que en términos de ley le obliga y se hizo público en tanto el rechazo como la recomendación. ¿En qué consiste esta recomendación? Donde le está diciendo a la Comisión de Derechos Humanos: dales garantía de audiencia, dales la garantía plena de audiencia, no los des de baja o no los suspendas, porque también hay procesos de suspensión, y ya después veremos, ya después le das la garantía de audiencia. Yo he llevado casos en donde la autoridad contesta literal: le voy a dar garantía de audiencia después, yo ahorita lo suspendo y ya después veremos. No, espérate. Entonces, ¿en dónde está el principio de garantía de audiencia que consagra? ¿No? Sí, debe de guardarse, porque hay un mandato constitucional, la estación del 14 constitucional, en el artículo 14, que dice que hay una garantía de audiencia en los actos de molestia y los actos privativos. ¿Por qué digo que es un acto privativo? Porque sí van a decir: ay, es que es abogado y... No. El acto de molestia está regido en el 16 constitucional, pero las bajas, concretamente este tipo de actos, que es una baja, un acto administrativo, es un acto privativo, porque es de carácter irreparable. Lo que yo alegue, lo que yo discuta frente a este documento, va a tener como consecuencia jurídica únicamente de ser favorable que me indemnicen y que me reparen el daño en términos de todos los haberes que dejó de percibir la persona afectada. Y es ahí en donde viene el escrutinio y el estudio a fondo de esta situación. Es preocupante que la Suprema Corte de Justicia, en aras de interpretar esto, le da una mayor protección. Sí, es cierto, sí le da una mayor protección a los servidores públicos que son sustraídos o suprimidos del derecho a la estabilidad en el empleo. Concretamente es el derecho primordial que se busca acotar desde la Constitución. Pero no nada más es eso, Salvador. Yo te puedo asegurar que
aunado a lo que te acabo de comentar, el otro derecho que se está acotando es el derecho de garantía de previa audiencia plena. O sea, no nada más es la estabilidad en el empleo, que no se ha reinstalado, es el derecho a la garantía de audiencia plena. O sea, sí estoy consciente que les vamos a quitar sus derechos humanos a este sector social debido a una ponderación que hicieron de que vale más el derecho a la seguridad pública de todo el país y que vale menos los 150,000 policías que hay en el país. O sea, son trabajadores de cuarta categoría. Por así de ciudadanos de segunda categoría, porque ni siquiera tienen el carácter de trabajadores. O sea, no podemos decir que son trabajadores. Yo a veces cuando platico con la gente, yo le digo, ¿qué te gustaría que te dijera yo, por ejemplo, un trabajador de X empresa, una refresquera? Le digo, a ver, espérate, si a ti te dan de baja, fíjate lo que les voy a decir, si a ustedes los separan del cargo, los despiden, lo correcto, lo lógico es que vayan y denuncien, los demanden en la Junta del Trabajo, y la Junta emite un laudo que tenga como consecuencia, evidentemente, que te reinstalen, que te paguen salarios caídos, hasta por un año, dice la otra reforma. Sí. Gracias a Calderón se acotó también este derecho, y que te reinstalen, ¿verdad? En el caso de los policías, no hay reinstalación. Esa es una cuestión que ya está más que discutida. ¿Qué hacer frente a este actos? Yo hago mucho la analogía porque muchas veces los mismos policías saben cuál es su situación jurídica actual. Ya dijimos en este programa, que siento que va a ser corto, pero vamos a tratar de abarcar una generalidad. El derecho a la estabilidad del empleo no existe, se les acotó. El derecho a la garantía plena de audiencia se acotó. Y hay algo que me preocupa, y que muy pocos políticos, muy pocos estudiosos del derecho, muy poca gente lo ha estado... Tienen esa empatía. Sí, no la han visto, no la han vislumbrado. No existe un régimen de seguridad social, cual ninguno, para la policía. No existe. El que venga ahorita y me diga, sí existe un régimen de seguridad social y te lo demuestro, en este momento me dedico a lo mejor a vender papitas o a vender, a lavar autos, no sé qué voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo te apuesto lo que tú quieras a que no existe, porque ya hemos estado haciendo estudios muy a fondo. Y sí, bien es cierto que la reforma calderonista la que fue la que suprimió este derecho humano a los de los policías en el 2008 en junio fue malentendida, o fue más que nada tratando de ayudar, ¿verdad? Vamos a tratar de ayudarle y decir, ¿qué hizo este señor? Ok, hizo una reforma en aras de mejorar, pero o no se entendió bien lo que quiso decir él, o no se ha concretado cabalmente. ¿Qué pasa con el ejército mexicano, que está en la misma fracción que los policías, que tampoco tiene relación laboral con el Estado, que está en la misma situación que un policía? Vas a decir, pero es una institución diferente. Claro que sí, porque ellos tienen su propio régimen de seguridad social. Ellos sí tienen un régimen de seguridad social fijo. Tienen su ley del ISFAM, tienen su Banjército, tienen todos sus prestaciones. Programas de vivienda, o sea, tienen una infinidad de programas sociales ellos. Por supuesto. Que no lo existen para los operadores de la seguridad pública y procuración de justicia. No lo existen. Pero aún y con todo y esto, yo creo que esta reforma de Calderón del 2008 venía de la supeditación del Estado en la comunidad internacional, porque también fue donde se devino el nuevo cambio para el nuevo sistema penal acusatorio. Pero mientras las policías no se estén capacitando y a los policías los dejen en ese estado de indefensión, hasta la fecha las 400 y pico sentencias que hay favorables no se han podido cobrar. ¿Qué podemos hacer para que se cobren estas sentencias? En concreto, con estas sentencias se tiene que tener mucho cautela en la forma de pedir. ¿Por qué? Porque inclusive tenía el gusto de platicar con algunos de los magistrados de ahí que, pues no burlonamente, pero sí como muy a la ligera me dijo, es que los abogados no saben pedir. Entonces yo dije, pues sí, a lo mejor no sabemos pedir. Le digo, pero pues usted no sabe hacer su chamba. O sea, el Tribunal de Justicia Administrativa, a pesar de que es un órgano autónomo en apariencia, no lo es tanto. Y ahí sí me voy a meter a lo mejor en una cuestión escabrosa, porque yo me dedico a esa materia. Entonces dice el dicho, no te pelees con el cocinero, porque luego te envenena. Bueno, pues ya no me pueden envenenar más, porque yo me he estado topando con muchas cuestiones que a lo mejor no son ilegales, pero sí son muy
causan suspicacia, ¿ves? No sé si tú estés enterado que el anterior apoderado jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública hoy por hoy trabaja en la primer ponencia del Tribunal de Justicia Administrativo. O sea, siendo jurídico de la Secretaría de Seguridad Era Pública. Era apoderado jurídico de la Secretaría. Ahora pasa al Tribunal de Justicia Administrativa. De viva voz de él me dijo, yo soy proyectista de aquí. Dije, ¿eres proyectista? Órale, pues es juez y parte. Prácticamente. Evidentemente, cuando él me comenta de viva voz esta situación, yo hago una solicitud a través de Portal de Transparencia y digo, ¿este muchacho a qué se dedica? Porque hay un temor fundado de que, espérate, ¿cómo corres a 1,200 policías, aunque nada más 600 o 800 presentaron demanda? Porque los demás, pues por temor, quisieron convenir, dijeron, no quiero problemas, yo convengo. Impido la información. En aquel entonces estaba el presidente Bucio, el presidente del tribunal, en una foro, me lo encuentro y lo increpé, le hice ver esta situación. Y se fue con la tangente. Yo no lo contraté, lo contrató el presidente, el magistrado, ¿cómo se llamaba? Flores Navarro, de la primera ponencia. Entonces, ya no está él ahí. Perdón que te interrumpa. Todo esto fue en el tiempo, si mal no me equivoco, de Castillo. Sí. No hablar de policías, hablar de derecho administrativo y no hablar del efecto Castillo es no hablar de... incongruente. Sí, es la cereza en el pastel. ¿Ah? Okay. Entonces, había una muy buena relación entre Alfredo Castillo y los ponentes. Sin embargo, no puedo decir que las sentencias fueron dictadas a modo, porque sería aventurarme, ¿verdad? Entonces, aparte de una sentencia la puedes recurrir. Ya está la sentencia, no te favorece, te metes un amparo, sí, okay. Te amparas, ahí no hay recurso. Ahí es amparo directo y vámonos, que los colegiados resuelvan. Como es el caso de muchos asuntos que se fueron ventilados, que te das cuenta que, por ejemplo, en el caso de tu servidor, a mí también me dieron de baja, también fui policía, dos amparos dentro del mismo procedimiento por la sentencia firme, o sea, dos amparos directos porque hubo dos sentencias que no me favorecían del todo. Entonces, cuando yo hago advierto de que esta persona era apoderado, era mi contraparte, que él tramitó uno de los del primer amparo contra mi sentencia, que estaba trabajando ahí, dije, bueno, pues ¿de qué se trata? O sea, hay un interés en conflicto ahí. Sí, claro. Entonces, cuando hago esta situación y destapo el desvelo, lo cambian de área, ya no estaba proyectando, duró proyectando cosas de 2-3 días, realmente no haber proyectado nada, pero cuando yo hago esta observación, me lo ponen, ahorita actualmente es actuario de una ponencia. Bueno, si bien ya él no dicta sentencias, como me dijo una persona que trabaja ahí, él no va a dictarte la sentencia, no te preocupes, le dije, yo sé que no me va a dictar sentencia, pero habla de la buena relación que tiene la dependencia que corre a los policías con la dependencia que va a juzgar el actuar de los que los corrieron. O sea, es suspicaz, es picosito el tema, no es tan sencillo. Sí se percibe confabulado todo esto. Jurídicamente no podemos hacer nada. Técnicamente él es un notificador. Él no hace la sentencia. Es más, las sentencias las hacen en colegiado. Los tres magistrados ponentes se sientan, se reúnen y hacen una sentencia. Hoy por hoy existen procesos que tienen 2 años y medio en ejecución de sentencia. Para los que practicamos el derecho, esto es de risa loca, esto es de preocupar, de decir por qué está sucediendo esto. Dice esta magistrada con la que platiqué, pues es que no hay lana. Le dije, sí, pero eso que me lo diga la secretaría. Usted imponga las multas, usted cumpla con poner las medidas de apremio. El código establece claramente cómo es el procedimiento, y a eso es a donde nos interesaba llegar. ¿Qué hacer para practicar? Ya está la sentencia, ¿cómo hago que se ejecute? No, ¿cómo obtengo la sentencia? El policía cuando luego a veces me hablan y me dicen, oye Oscar, fíjate que asuntos internos, que Comisión de Honor y Justicia, y que les digo, déjalos que hagan lo que tengan que hacer. Una vez que emitan su resolución hablamos. Tú ve y juégale al abogado, hazles el enjuague, veas sus audiencias, déjalos que porque están experimentando, realmente no tienen juristas, no tienen gente capacitada. Yo he ido 1 vez o 2 veces ahí y son gente que yo conozco que no están capacitados en el temas jurídicos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues cosas con los pies. Entonces, es más fácil para nosotros como abogados impugnarlo. Primero, vamos a tratar de revisar. Y lo mismo sucede inclusive con las multas de tránsito. Es derecho administrativo, con el cobro del DAP, ¿sí? Que Poncho Martínez lo acaba de hipotecar por 10 años para el alumbrado público. Dice que con eso va a combatir el crimen. Dije, ya no se ocupan policías. Ya con una lamparita
Ya se acabó el crimen, va a decir el criminal, hay una lámpara, ya no voy a robar porque hay una lámpara. Está tan a la plena luz del día, hombre. Pero bueno, ese es otro asunto. Sobre todo porque el alumbrado público te lo cobran. Exacto. Hay una doble tributación y también. Que es aparte del gobierno, o sea, eso el gobierno te lo debe de subsanar. Sí. Y este señor se lo está cobrando a la ciudadanía. Se lo está hipotecando a una empresa para que en 10 años, en paguitos chiquitos como en Electra, O sea que va a salir de presidente, no creo que se reelija. 3 presidentes más quién van a estar arrastrando con la deuda, sí, así es. Pero bueno, volviendo al tema de los policías, vamos a agarrar la baja, en este caso, la baja del policía, vamos a analizar cuestiones bien básicas. Dice el artículo 16 constitucional, fundamentación y motivación. Ya ves que cuando tú eras policía también y la gente te detenía y tú parabas a una persona, lo primero que te recitan es el artículo 16 constitucional y te dicen, nadie puede ser molestado en su persona, bienes, posesiones, escritos, salvo mandato, escrito. O sea, esa cuestión de autoridad que funda y motive, autoridad competente que funda y motive su actuar o el procedimiento, es lo mismo que vamos a así, palabras más, palabras menos. O sea, a mí no soy un abogado codiguero que se memorice la ley, no. Hay que saber argumentar nada más. Dice que debe de ser fundado y motivado. Hay jurisprudencias que explican esta fundamentación y motivación. Es decir, que la autoridad que emite la baja sea la competente por materia, territorio, grado y en su caso cuantía, cuando se refiere a temas que refieren una cuantía. Entonces, si la autoridad que emite el acto no es competente, de entrada el acto es susceptible de anulabilidad. Es decir, se anula, se acaba, haz de cuenta que lo rompes. La autoridad no puede emitir un nuevo acto y tampoco puede subsanarlo, no puede decir, ok, corrijo, no, así lo hiciste, así se quedó. Ese es uno de los bastantes conceptos que se tienen que revisar a la hora de la defensa de los policías. 2, que si realmente lo hace el órgano colegiado competente para la emisión del acto, cumpla las formalidades de ley. Si no las cumple, también es susceptible de anulabilidad. 3, que le den garantía plena de previa audiencia. Si no lo cumple, es susceptible de anulabilidad. Por último, yo también creo que es importante que la relación de los hechos, del motivo que la autoridad está virtiendo en el acto de molestia, en este caso una baja, sean reales, que sí sean materialmente posibles, porque luego a veces ves una multa de tránsito y dices, ¿cómo es posible que si él iba a 700 kilómetros por hora tú ibas tras de él? O sea, ¿en qué ibas? Sí, debe de ser real, debe de ser materialmente posible. Una vez que revisamos todo esto, se lleva un procedimiento, se presenta una demanda donde esgrimes conceptos de violación y similar a la de un amparo. Hay concurrencia de jurisdicción, puedes elegir ir ante el Tribunal de Justicia Administrativo que está superviciado, o puedes ir a un tribunal federal vía amparo indirecto. La estructura del escrito de demanda es el mismo, nada más que en uno se vierte conceptos de violación y en el otro se concepten agravios, pero realmente es muy similar. Se llegan las pruebas en la presentación de la demanda, se le da traslado a la contraparte ofrece sus pruebas, se desahogan y se dicta sentencia. Realmente un asunto en materia administrativa es muy relativamente fácil. Hay asuntos de policías que duraron 9 meses y tienen 2 años y medio cobrando. O sea, es la falta de voluntad de hoy por hoy del titular del Ejecutivo del Estado para cubrir estas obligaciones que tiene para con los policías. Ok. Mira, Lic Oscar, aquí el tiempo sí es bien acotado, más bien te estaría invitando para que pudiésemos ampliar todo este tema que obviamente en 20, 25, 30 minutos completo, no podemos abocar. Entonces sí te invito para poder darle continuidad a este proyecto de programa y pues ahora sí que no nos queda más que despedirnos. Y no sé si quieras darle algún consejo a nuestros amigos de las redes sociales. A nuestros amigos de redes sociales nada más les digo, cuando esté frente a una injusticia, yo siempre lo he dicho, no se callen, alcen la voz, busquen ayuda. El Tribunal de Justicia Administrativa, siempre lo digo, tiene defensoría pública gratuita. En su defecto, si no está su servidor, que les puede echar la mano. Programas como que el Partido del Trabajo también tiene asesoría gratuita. Y hay muchas personas que se dedican a la defensoría, tanto pública como privada. Si no conocen, acérquense con los que sí conocen, pero
manifiéstense, hagan valer sus derechos. Yo pienso que es el principio de una sociedad democrática que las personas hagan valer sus derechos. Efectivamente. Bueno, pues buenas noches, mi nombre es Salvador Rodríguez Coria y estuvimos aquí en Alternativa Jurídica. Por su venia, muchas gracias.